La cosmovisión maya podríamos decir que es una forma o una evidencia de concepción del tiempo. A excepción o a diferencia, mejor dicho, del concepto lineal. Inclusive eh, el ser humano podría decirse que también se repetía, o sea, en ciclo. Algunos la medición del tiempo lo basan a lo que es un sistema calendárico de 300, bueno, mejor dicho, de 260 días y 365 días. Otros de 52 años, lo único que esta cuenta es un poco más larga, hasta llegar a los 5126 años. Así también la vida se regía, digamos, por ciclos. Podríamos decir el ciclo del sol, el ciclo del maíz, así como también el ciclo en las dinastías, como el ciclo de los gobernantes. Por dar un ejemplo, el ciclo del sol, digamos que era la luz y la oscuridad, digamos el ciclo del maíz como la semilla y la mazorca, el ciclo de las dinastías de los gobernantes, que regían, mejor dicho, un ciclo que ponía en evidencia la historia y, digamos, los acontecimientos que lograba dicho gobernante. Para mí eso es una forma de interpretar lo que es una cosmovisión, que hoy en día los mayas de hoy aún se rigen por los ciclos, especialmente en la agricultura. Y algunos de ellos dicen que se rigen también por el ciclo de los 260 días. Entonces eso significa que esto todavía viene siendo arrastrado desde la época de la cultura maya hasta nuestros días. Porque dentro de los grupos mayas del altiplano, por ejemplo, que es donde se concentra la mayor parte de la descendencia maya, aún mantienen ese concepto. Y lo podemos ver perfectamente cuando se visitan estos lugares donde se practica este tipo de concepción del tiempo, de los ciclos. Refiriéndome al periodo de la cultura maya, que es el preclásico, clásico y posclásico. El preclásico, pues podríamos decir que es el inicio del desarrollo de las culturas de Mesoamérica, donde sobresale la cultura teotihuacana, la maya y la zapoteca. Podríamos decir que es cuando se empiezan a formar digamos, las culturas, lo que es también las sociedades en las diferentes regiones de Guatemala, que es precisamente cuando también se empiezan a establecer, digamos, poblaciones, o sea, que es el inicio de esta cultura, una formación que se desarrolla, digamos, en lo que es conocido como el periodo clásico, que es el de mayor auge de las culturas, donde la cultura teotihuacana es la que tiene mucha influencia dentro de otras culturas como la olmeca y la maya. También en este periodo clásico, pues ya se puede observar lo que es la cultura social, la cultura comercial y podríamos decir que la cultura política dentro de la asociación maya. Es donde se construyen grandes edificios, la arquitectura de su forma de construir en las diferentes regiones.
donde tiene que ver también la religión, su sistema matemático, su sistema calendárico, la astronomía, muy importante dentro de la cultura maya. Por eso es que se considera que este periodo fue el del mayor apogeo de la cultura maya, hasta el año 900 después de Cristo. El posclásico para mí es el periodo de la decadencia maya, del colapso, del abandono de las grandes ciudades, que pudieron haber sido por problemas internos o problemas entre ciudades, por el control del comercio, de las rutas comerciales. Pero estas son teorías. Podría ser también por las sequías. Probablemente explotaron tanta la tierra que no la dejaron descansar para recuperar sus minerales. Y esto provocó que hubieran sequías, la ecología también. Pudo haber sido que hubieran tiempos que no llovieran o tal vez inundaciones, que hizo que estas ciudades grandes, podría mencionarles algunas, Tikal, Copán, digamos Palenque, Huachactú y otras, tuvieran que haber sido abandonadas. Y dice que viajaron hacia el norte, donde construyeron la ciudad de Chichén Itzá, que fue la primera ciudad del periodo posclásico, que se extendería, digamos, hasta el año 1200 o 1300, que precisamente todavía en este lapso las clases comunes que no pudieron viajar se quedaron a vivir en el lugar tratando de hacer resurgir la tierra, pero al verse imposibilitados tuvieron que abandonarlas y quedar como nómadas y posteriormente establecerse en otros lugares, el cual de este periodo posclásico, digamos, termina en el año 1500, que es cuando empieza la invasión europea, especialmente la llegada de los españoles. Eso es lo que podría yo explicar de esta forma, tratar de darme a entender sobre lo que es parte de la cultura maya. Cerámica, muy importante, formó parte, digamos, de las actividades diarias de las familias, utilizados pues en sus casas para sus usos. Podríamos decir que están los vasos, platos, y por qué no decir incensarios. Dependiendo del uso era la forma que tenían bases tripoides, por ejemplo. Pero también esto mostró lo artístico de los mayas, la forma de decorarlos, la forma de dar a conocer a través de la pintura, de la decoración, de la cerámica, la forma artística en que daban o interpretaban las actividades mayas. En las tierras altas de Guatemala sobresale lo que se llama la cerámica policromada. Podríamos decir que fue una mejor técnica y la más fina que hubo en ese lapso. Lo que es la escritura, usar una escritura tipográfica o epigráfica, mejor dicho, que se puede observar en la parte del clásico medio, en los olmecas. Ahí se puede ver la evidencia en los olmecas y también en lo que es los monumentos en Oaxaca, México. Pero también se puede ver en ciertos lugares de Guatemala como Cabinal-Cuyú, Tacalicabaj, El Baúl. Son ejemplos, ¿verdad? Pero también en lo que es la cultura Izapa, podemos ver un tipo de numeración, podríamos decir una numeración calendárica, que fue lo que sobresalió
en la época de esta cultura iztapa, que también podemos decir que los cachiqueles hicieron una forma numérica calendárica, pues representado en el Soquij. Y esto pues evidencia ese progreso, ese avance que tuvo nuestra cultura maya en Guatemala. Es lo que yo pues puedo explicar a mi manera, los diferentes puntos que hemos tocado sobre esta gran cultura.